Pues buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a empezar esta segunda sesión de análisis de la película Rashomon, a la que yo le he puesto un título que es La construcción del relato. Evidentemente, Rashomon es una película narrativa, cuenta una historia y además es, digamos, el aspecto de la película del que más se ha hablado, ¿no? La construcción narrativa que tiene con los flashbacks, analepsis, sería lo correcto en español, es la expresión que vamos a utilizar para el anglicismo flashback, analepsis, saltos en el tiempo con diferentes versiones y diferentes testimonios de diferentes personajes. Tiene una estructura narrativa muy compleja y es lo que vamos a abordar hoy, en la construcción de esa estructura narrativa que da lugar a un relato. Un testimonio clave, por supuesto, tanto desde el punto de vista narrativo al que me he referido, como a algo que es muy importante en el cine, desde el punto de vista visual. Vemos a través de este personaje los acontecimientos, es por supuesto el leñador. El leñador que se encuentra con el funcionario eh, asesinado o muerto, con el funcionario samurái o el samurái funcionario, como queramos llamarlo. En este plano de composición tan sorprendente y atractiva. ¿Por qué? Bueno, porque al otro lado de donde está situada la cámara, más allá de lo que vemos en la pantalla, eso que está viendo el leñador y que abre las órbitas de sus ojos desorbitados, ante lo que contempla, que no es otra cosa que la muerte, esas dos garras, esas dos manos en forma de garra, está lo real de lo que tanto hablé en la sesión anterior, lo real de la muerte. Pero lo interesante, porque estamos hablando de cine, vamos a hablar de Rashomon como relato, pero habría que ponerle apellido, Rashomon como relato cinematográfico. Y por tanto, quien construye ese relato es el dispositivo fílmico donde la cámara es fundamental, la posición de la cámara es fundamental y la cámara está ahí, está ahí. Esa posición de la cámara también se va a repetir en la secuencia siguiente, donde en un plano de angulación tatami, esa posición tatami del personaje típica del cine japonés, desde Osu Yasuhiro y también en Kurosawa, y frente a él está la cámara. De nuevo, frente a él se sitúa algo que podemos considerar que nos interpela desde un más allá de la realidad imaginaria, de la realidad, digamos, cotidiana, que es la ley, en la ley. Y en este punto quiero ya subrayar una pequeña diferencia con el profesor Lorenzo Torres. Estamos de acuerdo en casi todo, pero bueno, hay algunas pequeñas diferencias de matices y tal, porque él habló de ley simbólica y ley legal o semiótica y tal. No, no, yo creo que ley es ley. La ley es la ley. Otra cosa es que la ley, lógicamente, interacciona, está en un mundo de interacciones constantes con lo imaginario y lo real, por supuesto. Y además, no solo eso, sino que la ley es un elemento articulador de lo imaginario y de lo real. Pero, en mi opinión, la ley es la ley y está siempre del lado de lo simbólico, que es donde se sitúa ahí la cámara. Por tanto, tenemos dos posiciones de la cámara muy equivalente en estas dos secuencias. Enfrente del personaje se sitúa la cámara, pero lo que hay ahí es un muerto, es Kanazawa, el funcionario samurái o el samurái funcionario muerto, la muerte, por tanto, lo real de la muerte, y ahí está el juez, un juez que no sabemos quién es, un juez, un policía, un militar, porque se puede traducir este patio como el patio del cuartel, del juzgado o de la policía, porque en esta época histórica todo se confundía un poco, ¿no? El propio samurái era un funcionario de este organismo que, por cierto, entra en decadencia en el periodo Heian, como nos explicó el profesor Torres, y que
va a ser uno de los motivos de que se desplome el poder central y se dé paso a esa especie de Edad Media con señores de la guerra, señores feudales y poderes dispersos, ¿no? Es el hundimiento de esta estructura que representa este patio aquí, que es una estructura, digamos, desde el punto de vista actual, militar, jurídica y policial, ¿no? Bueno, pues lo que se sitúa ahí es un juez de ese tipo, militar, político o judicial propiamente dicho, pero al que no vamos a ver y curiosamente tampoco vamos a oír, aunque los personajes sí que le pueden oír, sí que le pueden ver y sí que le pueden oír, pero nosotros no, ni verle ni oírle. Por tanto, tenemos aquí desde el punto de vista cinematográfico algo tremendamente interesante, que es una explicitación del campo contra campo. El campo es lo que estamos viendo en estas dos imágenes, estos dos momentos de la película que hemos visto. En el campo está el leñador, en los dos momentos, en las dos escenas, en las dos secuencias, o en esos fragmentos de esas secuencias, y en el contracampo está la cámara. Bueno, la cámara siempre está en el contracampo, puede decir alguien, sí, efectivamente, la cámara siempre está en el contracampo, pero aquí se explicita que la cámara está en el contracampo. ¿Y por qué se explicita? En un caso por la mirada del leñador y por la posición de esas garras, que directamente parecen salir de la misma cámara, y en el segundo porque, bueno, contesta a preguntas que nosotros no oímos de alguien que se supone, alguien metafóricamente, que representa a la ley, situado en el contracampo. Y esto, bueno, puesto que esto es un curso de cine, vamos a hablar de cuestiones cinematográficas, es muy importante diferenciarlo del plano contra plano. Diferenciar el campo contra campo, que es a lo que me acabo de referir, del plano contra plano. El plano contra plano es algo que vemos habitualmente. Si miramos la tele, cualquier serie de Netflix está llena de planos contra planos. Es el lenguaje institucional de la imagen, de los telefilms, de las películas, de las series, de lo que Noel Barthes, un teórico americano, porque luego se nacionalizó francés, llamaba el modo de representación institucional del cine. Es el plano contra plano. La sucesión de planos contra planos es lo que va construyendo cualquier narración cinematográfica convencional. Siempre ocurre en campo, siempre ocurre en campo, la sucesión de planos contra planos siempre ocurre en campo, no hay ninguna referencia a algo que esté fuera, como ocurre en el patio del cuartel, y es la puesta en escena, la escenificación de un intercambio de miradas. Vamos a poner un ejemplo de los muchos que puede haber en Rashomon, aunque en Rashomon Kurosawa, como gran cineasta que es, no hace el tópico plano contra plano con escorzo de uno de los personajes que mire y demás, sino que, bueno, sus planos contra planos no dejan de ser muy elegantes, muy sofisticados y habría mucho que hablar de ellos, pero bueno, no podemos ahora entretenernos de eso. Tenemos plano del monje budista, contraplano, la cámara ha enfocado primero al monje budista, ahora enfoca al leñador mirándole, hay un intercambio de miradas. ¿Qué es lo que corresponde ahora aparecer según esta lógica del plano contra plano, donde la mirada nunca sale de campo, la mirada circula entre unos personajes y otros? Esta es la cuestión, en el plano contra plano, la mirada circula entre los personajes representados, pues al monje que le devuelve la mirada. Ese cruce de miradas es lo que construye el plano contra plano, que se cierra ya, se abrocha con lo siguiente, un plano medio largo o un plano de conjunto de los dos personajes mirándose. Recapitulemos, plano del monje, plano del leñador, que nos está diciendo que lo que veíamos antes del monje en realidad era lo que ve el leñador, era la mirada del leñador. Otra vez volvemos al plano o al contraplano de este plano, porque los planos contraplanos se van intercambiando, lógicamente, del monje devolviendo la mirada, y ahora esa recomposición con un plano medio más amplio de los dos personajes mirándose. Por tanto, el plano contra plano ocurre siempre dentro del campo y es un intercambio de miradas. Lógicamente, el dispositivo que hay ahí es la cámara, pero la cámara lo único que hace es recoger ese intercambio de miradas. Cuando eso se rompe y la mirada se desborda,
como ocurre en esa mirada del leñador al muerto, Kanazawa muerto, o como ocurre con esa mirada del leñador al juez, policía, militar o lo que queramos que está en el contracampo, cuando esa mirada se dirige a eso que está ahí fuera y que no puede devolver la mirada, en primer lugar, porque está muerto, en el primer caso, porque está muerto, por tanto no hay intercambio de mirada con un muerto. El muerto, aunque tenga los ojos abiertos, no nos devuelve la mirada. Y en el segundo caso, porque ese juez, ese militar policía, no solo no mira, sino que no habla. Nosotros, como espectadores, no podemos ni siquiera oír lo que dice. Y por tanto, la mirada, como vemos aquí no hay un intercambio de mirada, que es lo que hace el plano contra plano. Aquí lo que hay es una mirada que se pierde en el contracampo y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Es un corte radical y tremendamente interesante que introduce Rashomon respecto a ese discurrir habitual de cualquier telefilm, de cualquier producto vulgar, cualquier serie, cualquier película del montón. ¿Y por qué se produce esta ruptura? Que es una ruptura importante. Es una ruptura importante en la lógica del dispositivo cinematográfico. Revelar el contracampo, que la mirada se pierda en el contracampo, es algo que han hecho siempre muchos cineastas y de formas muy diversas. Me estoy acordando ahora de Renoir, por ejemplo, Jean Renoir y otros, pero siempre exponiéndose porque es un riesgo de que se pierda, digamos, la verosimilitud de la película, de la construcción narrativa. ¿Por qué se hace eso? Bueno, pues porque aquí se expone de una forma radical eso de lo que hablamos en la sesión anterior, ¿no? Que por un lado está la realidad que vemos, que conocemos, que miramos, el mundo de las imágenes, de las imagos y de los discursos, la realidad que es imaginaria, y por tanto eso es lo que percibimos en el intercambio de planos contra planos, lo que es el campo sería lo imaginario, pero hay un más allá del campo, hay un más allá de la realidad imaginaria, y ese más allá es aquello que se sitúa del lado de lo real, por supuesto, pero si solo estuviera al lado de lo real, la realidad no se sostendría. Si lo único que hacemos es que irrumpa ahí lo real de forma masiva, ya lo decíamos en la sesión anterior, esa realidad imaginaria que es muy débil, totalmente débil e inconsistente, se deshace, como se está deshaciendo ya el templo de Rashomon. La lluvia, los fenómenos meteorológicos están deshaciendo la realidad de lo sagrado, están destruyendo, están disolviendo, son disolventes. Lo real es disolvente. Y si aparece lo real, la realidad se disuelve. ¿Y por qué no se disuelve la realidad en Rashomon? Porque en ese contracampo que aparece ahí de esa forma radical está lo real del lado de la ley también. Y esa es la cuestión. Por eso podemos decir que Rashomon es un relato clásico, porque no se irrumpe lo real sin más y destruye la realidad imaginaria, superflua, banal, en la que creíamos. No, no solo irrumpe lo real del mal, del egoísmo, de la mentira, del asesinato, del robo, no, que es muy real, todo eso es muy real, ya lo creo que es muy real. Irrumpe también la ley y lo simbólico, y eso tiene que ver con esa reconstrucción de lo sagrado que tan excelentemente nos ha planteado y en mi opinión, puesto sobre la mesa con eficacia el profesor Lorenzo Torres. はい、さようでございます。あの死骸を最初に見つけたのは確かにこの私でございます。はい、確か何か見えなかった。いえ、何もございません。木の枝に一面傘が一つ、踏みにじられた侍烏帽子が。 Bueno, aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Vemos cómo el leñador habla en una especie de intercambio que puede haber en cualquier película, en cualquier serie de televisión, con otro personaje, pero aquí la diferencia radical es que el otro personaje no se hace presente, ni en figura, ni en sonido. No se hace presente ni su mirada, ni su
ni lo que habla, ni su discurso. Por tanto, es un contracampo radicalmente puesto en evidencia. Ahora, es muy interesante, por tanto, esta posición que adopta la Cámara es porque algo muy importante se está diciendo aquí, algo muy serio, algo que tiene que ver con el núcleo mismo del relato, con el núcleo más denso del relato. Él está preguntando por la espada. Y el leñador dice que no vio nada. Bueno, es muy importante esta escena de el cuartel, toda ella construida en general, no toda, pero la mayor parte de ella en este tipo de planificación y de angulación de cámara tan peculiar del cine japonés, insisto que es el plano tatami, la cámara situada a la altura de la ceremonia del té o de muchas ceremonias zen y demás que están propia del cine de Osu, como ya hemos dicho, y también de Kurosawa. Bueno, pues es muy importante porque en el patio efectivamente se escenifica este momento, que es un momento clave, en el cual la ley sujeta, literalmente, con una cuerda, que yo he subrayado bien rojo, pero ahí debajo de esa línea roja está la cuerda con la que el policía que ha detenido a Tayomaru lo tiene amarrado. La ley amarra ¿a qué? ¿Qué amarra? Pues ese Tayomaru con ese Mifune Toshiro, este gran actor, interpretando a través del rostro, de la expresión de su cara, eso que podemos llamar la pura pulsión. Aquí estamos ante un violador, un asesino, alguien que se deja llevar por sus pasiones desenfrenadas, digamos, es pura pulsión. La pulsión sujetada por la ley. Por esa ley, insisto, que desde mi punto de vista es ley. Otra cosa es cómo se manifieste en sus interacciones con lo imaginario y con lo real, pero que es ley. Ley que sujeta la pulsión. No puede haber una metáfora más precisa, ¿no?, de un relato clásico. Es decir, en este relato la ley sujeta la pulsión, afortunadamente. ¿Por qué? Porque el asesino, violador, Mifune Toshiro, es detenido, es juzgado y, como él dice, ya sabe que le van a cortar el cuello, ¿no? Se aplicará seguramente la pena de muerte, que será lo que esté estipulado en esta época en Japón. País que, por cierto, todavía mantiene la pena de muerte. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Bueno, ahí tenemos, por tanto, esta metáfora de algo que ocurre en la película. Por eso a mí me hace gracia cuando se dice que Rashomon es una película relativista. Hombre, relativista. Ya quisiéramos que todo el relativismo posmoderno fuera así, ¿no? De relativo, nada. En esta película se detiene al culpable, se le juzga, él mismo reconoce sus crímenes, que ha robado, que ha violado y que ha matado. Y es escenificado de esta forma tan precisa. O sea, que de relativo, nada. No puede ser más contundente. No, ¿dónde está? Shang. 男が倒れると同時に女の方を振り返った。女はどこにもいない。俺たちが立ち打ちを始めると、その恐ろしさに逃げ出したんだろう。よほどうろたえたと見えて山路へ出てみると、女に忘れられた馬が静かに草を食ってた。俺はあの女の気性の激しさに心を惹かれたのだ。しかし結局は当たり前の女に過ぎなかった。俺が探す気にもならなかった。何？男の太刀？男の太刀はその日のうちに都で先に書いた。何？女の担当？ああ、そういえば螺鈿を散りばめたよほど金目の品と見えたが、ああ、俺すっかり忘れてた。惜しいことしたな。多条丸一世一代の不覚だ。
Bueno, esa pulsión que patalea y se desborda, como se desborda el agua sobre las ruinas de Rapsomon, en el cuartel está sujetada, está atada. Está atada por esa representación de la ley, que es el policía que vemos en campo y que está en intercambio de miradas y de discursos con el propio Tayomaru, pero sobre todo con esa otra ley que aparece ahí en el lado del contracampo, a la que de nuevo no hemos oído, pero a la que contesta, responde Tayomaru. Él la puede oír, pero nosotros no. Ocurre lo mismo que con el leñador. Y que va a ser el elemento, en mi opinión, constructor del relato en la película, ¿no? Esa posibilidad de que el dispositivo cinematográfico en Rashomon sea capaz de ponerse tanto del lado de lo real de la muerte, del asesinato de Kanazawa, como del lado de la ley, de ese juez que juzga. Y la consecuencia de esto, que la vemos en el salto, en la anarepsis, en el salto del tiempo, volvemos otra vez a la puerta de Rashomon, es ese agua que se desborda como representación de lo real y la pesadumbre del leñador. Porque se le acaba, vuelvo a decir lo mismo de antes, se le acaba de preguntar a Tayomaru por algo que es clave, que es un núcleo mismo del relato. Igual que antes hablábamos de que la espada era una pregunta clave, la pregunta sobre la espada, se le acaba de preguntar ahora a Tayomaru sobre la daga y sobre todo sobre la mujer, ¿no? Sobre la mujer. ¿Qué pasó con la mujer? Lo que se le pregunta a Tayomaru es ¿qué pasó con la mujer? Una pregunta sobre la mujer que es clave y a la que Tayomaru no puede responder. Yo qué sé. La espada, se le vuelve a preguntar. Por tanto, la pregunta sobre la espada es importante porque se repite en los dos momentos de la secuencia. Es una pregunta que se le hace al leñador por la espada y que se le vuelve a hacer a Tayomaru. Lo que pasa es que Tayomaru nos da la solución y que nadie va a discutir. Esto no está discutido en las supuestas diversas versiones del relato, que como veremos no son tales. Aquí se da la explicación a esto, narrativa a esto. La cambió por unas botellas, la robó y la cambió por unas botellas de sake. Luego el asunto de la espada queda resuelto. Pero hay otra pregunta. ¿La daga de la mujer? ¿La daga de la mujer? ¿Se acuerda de la daga de la mujer? Tayomaru se acuerda de la daga de la mujer, de que tenía un gran valor porque tenía diamantes incrustados, pero no sabe responder qué ocurrió con ella. Por eso vamos a adelantar la hipótesis, que ahora mismo no vamos a desarrollar, que queda ahí planteada, que estamos ante el núcleo simbólico del relato. La daga de la mujer, este sintagma, que se repite varias veces a lo largo de la película, y no digamos desde el punto de vista visual, la daga de la mujer es el núcleo simbólico del relato. Es más, el núcleo mismo de la película es este, ¿no? La daga de la mujer. Es a partir de lo que se estructura, es lo que estructura, lo que da coherencia al relato simbólico en sí, ¿no? Ahora bien, no se nos puede escapar, y estamos ya aquí interpretando, pero interpretando en base al texto. Siempre como el método es hacer una descripción de lo que vemos y de lo que oímos, y yo creo que la he hecho hasta ahora, de lo que vemos y lo que oímos, que está ahí en la película, no me lo estoy inventando, y ahora viene una interpretación. Si se hacen dos preguntas claves desde ese contracampo simbólico, tremendamente simbólico, porque por todo lo que he explicado hasta ahora, que son sobre la espada y sobre la daga, eso para mí tiene que ver con cierta verdad, que como siempre la verdad está del lado de lo real, tiene que ver con lo real, y que no es otra que la de la diferencia sexual. Es verdad que en lo real hay diferencia sexual. Entendiendo aquí lo real en su manifestación biológica, si se quiere, el dimorfismo animal del que los hombres también participamos, dimorfismo sexual, una diferencia sexual real, que tiene que ver con la espada del hombre,
que se puede intercambiar por botellas de sake, luego su importancia relativa, porque es un elemento de intercambio, se puede intercambiar sin problemas por otro significante, como son las botellas de sake, incluso banal, ¿no? Un poco banal. Mientras que la daga de la mujer sabemos dos cosas, y no estoy aquí diciendo algo que no se haya dicho ya en la película, que tiene un gran valor, tiene diamantes incrustados, tiene un gran valor, y no se sabe dónde está. Por tanto, la espada masculina se sabe que ha sido de ella, se ha intercambiado por otra cosa, por botellas de sake. La daga de la mujer tiene un gran valor y no sabemos dónde está. Bueno, y esto ya nos lleva, a partir de aquí, a plantear un axioma que va a ser fundamental en el análisis que vamos a hacer de Raxomún. Ya dije también el primer día que mi método es axiomático, parte de axiomas, eso sí, axiomas filosóficos. Y un axioma del que parte, y en mi canal de cine hay algún vídeo dedicado a esto, en concreto hay un vídeo a partir de un análisis de la pintura de Rembrandt que habla de este tema, ¿no? De cómo el arte debe ir más allá de la moral, está al margen de la moral. La obra de arte es obra de arte, o aspira a serlo, o puede serlo en cierta medida, aunque en esto no podemos establecer criterios fijos, digamos que puede aspirar a ser obra de arte, puede llegar a serlo, en tanto en cuanto deja totalmente al margen la moral. En la obra de arte debe quedar totalmente al margen de la moral. Esa moral o inmoral, bueno, lo que queramos llamarlo, pero desde luego moral no es, ni puede ser moralista. El arte, cuando es moralista, cuando pretende moralizar, cuando pretende decirnos que seamos buenos, el discurso del monje, ¿no? Los sermones del monje, como rechaza el caminante, que viene a ser por eso y por otros motivos el representante del propio espectador en el texto, en la película. Eso no es arte, será otra cosa, será una cosa muy buena, muy deseable, los discursos moralistas, de tenéis que ser buenos, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, forman parte de nuestra vida continuamente. Continuamente, si algo configura esa realidad imaginaria a la que me he referido, son los discursos moralistas. Todo el mundo en la realidad se constituye juez moral y tiene su discurso moralista siempre preparado, ¿no? Para disparar. Pero la obra de arte no. La obra de arte tiene que quedar al margen de la moral. Es una condición sine qua non en mi método, desde luego. Es un axioma. Y que si queremos un fundamento filosófico o teórico de esto, pues tendríamos que acudir a Nietzsche. Y en concreto una obra clave de Nietzsche que es Más allá del bien y del mal. Ahí es donde tenemos que situarnos en el arte, más allá del bien y del mal, fuera de las cuestiones de lo que está bien o lo que está mal, y que entronca con otra que precisamente se refiere a la moral, ¿no? La genealogía de la moral. Por supuesto, este axioma que yo planteo aquí no es nietzscheano, ¿eh? No, es más, yo criticaría mucho de Nietzsche, incluso en relación con esto, porque en Nietzsche el problema es que, como toda la filosofía siempre, pues acaba finalmente en la política, ¿no? Y él acaba derivando hacia el nacionalismo alemán exacerbado, y vamos, lo dice claramente en todas sus obras, desde el nacimiento de la tragedia en adelante, ya plantea ahí su proyecto como un proyecto de recuperación del nacionalismo alemán, y en la idea de superhombre que está en la raíz de muchos movimientos políticos totalitarios y demás, que no hay que achacarle a Nietzsche, porque Nietzsche es anterior a ellos, pero que están ahí, como el nazismo, ¿no? Por tanto, yo ahí me distancio radicalmente, porque si la obra de arte tiene que ser algo, es contrapolítica, totalmente contrapolítica. Pero la filosofía de Nietzsche es interesante porque no es política solo, no es un panfleto político, no tiene solo esa parte política que lamentablemente tiene, sino porque tiene una parte contrapolítica muy interesante y por tanto poética y por tanto que tiene que ver con el arte, que es esta, ¿no? Por tanto, el planteamiento de Nietzsche es correcto, hay que ir más allá del bien y del mal, pero la conclusión incorrecta, no para construir un superhombre en el plano histórico, político y demás, y mucho menos relacionado con la nación alemana o con la que sea, no. Hay que ir más allá del bien y del mal en relación con el arte, con lo poético exclusivamente. Ahí podríamos ese límite. Bueno, y si la obra de arte no tiene nada que ver con la moral, o debe no tener nada que ver con la moral, o debe quedarse lo más al margen posible de la moral, sin embargo, sí que tiene mucho que ver con la ética. Pero claro,
aquí, en contra de la mayoría de los pensadores y de los filósofos que hablan de moral y de ética, que sorprendentemente para mí utilizan las dos palabras indistintamente. Bueno, moral sería una cosa más burda, más de andar por casa, más de la gente común, y ética sería algo más fino, más teórico, más intelectual, pero es lo mismo, ¿no? Pues no, no. Si tenemos dos palabras, ya sé que etimológicamente una tiene que ver, mores, con el latín y ética con el griego, tiene un mismo origen etimológico, pero si se utilizan en la mayoría de los idiomas y en castellano dos palabras diferentes, ética y moral, es porque se tienen que referir a cosas diferentes. Entonces, para mí la ética se refiere exclusivamente a la verdad, al campo de la verdad. Y ahí sí que la obra de arte no se puede distanciar, al contrario. Si algo define a la obra de arte es que es verdad, es que es verdadera y tiene que ver con la verdad. Así como no tiene que ver con el bien y el mal, en mi opinión, con la verdad sí. Por tanto, la verdad ética se plantearía en la obra de arte, que es lo que nos interesa ahora, más allá del problema moral. De tal forma que la moral tendría que ver con un dualismo maniqueo, siempre es maniqueo, lo que está bien, lo que está mal. Es un dualismo, bien, mal. Eso es lo que define a la moral. Y maniqueo. Mientras que la ética es un pluralismo de la verdad, porque lo que hay que decir es que la verdad es plural siempre. Tendremos que hablar de las verdades, siempre en plural. Solo podemos hablar de la verdad en un sentido metafórico para referirnos al campo de la verdad, que es un campo exigentemente pluralista. Solo puede haber una verdad pluralista, un pluralismo de verdades. Bueno, para abordar esto, que es una cuestión ciertamente complicada y que en mi opinión es lo que hace que se haya analizado tan mal Rashomon y sobre todo que se hayan sacado consecuencias, en mi opinión, tan lamentables de la película, con el famoso efecto Rashomon y demás, que es justo todo lo contrario de lo que yo pretendo decir ahora. Tenemos que pensar las ideas que hay en Rashomon, claro, porque una película está hecha de imágenes, de diálogos, pero sobre todo de ideas. Y las ideas que hay en Rashomon, de una forma manifiesta, se refieren de entrada, a simple vista, cualquier espectador que vea Rashomon verá en la película un dualismo moral maniqueo evidente. La película está continuamente hablando del mal y del bien y del mal, del engaño, la sinceridad, si se engaña o no se engaña, si los personajes son sinceros, si los testimonios son sinceros o no, y sobre todo el tema del egoísmo, se saca varias veces en la película, somos unos egoístas o somos altruistas hacia el otro. Estas son las ideas manifiestas, pero en tanto que obra de arte, Rashomon las debe desbordar, las debe dejar atrás y debe ir más allá. ¿Y a dónde debe ir más allá? Bueno, pues a unas ideas latentes, y aquí estoy utilizando lo de manifiesto y latente en el mismo sentido en que lo utiliza Freud en su análisis del sueño, de los sueños, de tal forma que en los sueños hay también contenidos manifiestos, evidentes, obvios, superficiales, si se quiere, y contenidos latentes, ocultos, profundos, o como se quiera decir, pues en la película hay unas ideas latentes que tienen que ver con el pluralismo ético, y que son la serie de verdades que la película enuncia una tras otra a través de esas aparentes diferentes versiones. Bueno, esas aparentes versiones que son distintas solo en apariencia respecto a estas ideas manifiestas, no van diciendo sino una verdad tras otra. Verdades que son completamente compatibles entre sí, que son verdades que se despliegan en ese campo pluralista de la ética. Porque la ética es decir la verdad, aunque nos desagrade, aunque nos moleste, aunque no la queramos oír, aunque prefiramos vivir de espaldas a ella, porque la verdad nos hace libres, pero a costa de un precio, a costa de un precio. Ser libres es lo más difícil que hay, es confrontarse al horror mismo de lo real, ¿no? Y no salir huyendo, no salir corriendo, no mirar para otro lado, no esconderse, entre otras cosas, bajo las ideas moralistas. Bueno, pues esas verdades latentes que van saliendo una detrás de otra de una forma apabullante en Rashomon, además, aquí es donde aparece lo bello, después de
la verdad, la obra de arte se puede resumir como la irrupción de lo bello, bueno, lo bello en sentido, porque lo bello puede ser también algo feo o feísta, lo bello como lo coherente, lo geométrico, la belleza de lo geométrico, de lo que es coherente en sí y de lo que está bien estructurado, que es precisamente ahí donde aparece esa unión entre la ética y la estética. Es decir, las verdades geométricamente, podríamos decirlo así en lenguaje de Spinoza, el filósofo Spinoza, las verdades profundas, lo real mismo, la verdad de lo real planteada mediante un método geométrico, que es lo que podemos denominar lo bello, ¿no? En un sentido de la estética clásica, hegeliana y demás. Ahora, eso sí, lo bello siempre tiene que ir después de lo verdadero. No puede haber un, una desestructuración aquí, una inversión de valores. Primero, la verdad por delante en la obra de arte y luego lo bello, claro. Bueno, este es el proceso de construcción del relato, ¿no? El proceso de construcción del relato, en mi opinión, es aquel que desborda la moral. Y Rashomon es una película especialmente buena y especialmente adecuada para ir viendo poco a poco ese desborde de un debate moral que se plantea sin lugar a dudas en La puerta de Rashomon, ¿no? Que es el lugar del debate moral. Y lo primero que aparece en La puerta de Rashomon, claro, es el problema del mal radical, porque el mal radical para el ser humano es que somos un animal con logos, un animal con lenguaje que es consciente de su propia muerte, de la muerte, y que el otro, y ahí es donde aparece el problema, como dice Elias Canetti, claro, inmediatamente el ser humano se da cuenta de que es consciente de que puede morir, pero sobre todo de que el otro puede matarle en cualquier momento. Guerras, no hay nada más humano que la guerra. Si algo define al ser humano es las guerras, matarnos unos a otros. Personas asesinadas por tonterías, como si fueran bichos. La vida de los hombres es frágil y efímera como el rocío matinal. Esta es una gran verdad y aquí emerge, digamos, lo real, como un problema moral, por supuesto, de lo que está bien y lo que está mal. Y la solución también en un plano estrictamente moral, que sería rezar y lamentar estas muertes, en este caso la muerte de Kanasaba, a la que se refiere el monje budista. Pero inmediatamente aparece ahí ese tercer elemento de Rashomon, que es clave, es el último que llega, y en mi opinión sale de la cámara también, sale del contracampo. Hay otro momento en que el contracampo se hace evidente ahí, y al que no me he referido, que es cuando llega el peregrino, el viajero, el vagabundo, como querramos denominarlo, ¿no? Este tercer personaje que irrumpe ahí en la puerta de Rashomon y que sale directamente de la cámara y luego volverá otra vez a la cámara, al contracampo. Y que, en mi opinión, tiene la función de representar el deseo del espectador. ¿El deseo del espectador cuál es? Ver una película que le entretenga, porque el cine de Kurosawa es una característica fundamental esta que tiene, que es entretenido, como debe ser, como todo el cine clásico. Pues lógicamente dicen, no quiero sermones aburridos. Eso lo diría cualquier espectador. No me cuentes, no me lances aquí un sermón moralista aburrido, que bueno, será muy edificante y muy necesario socialmente, pero en el campo del arte no vamos a ver películas que nos cuenten sermones moralistas. Y en esto, bueno, yo creo que la cosa está bien clara. Si viniera un marciano, como decía Wittgenstein plantea una especie de supuesto teórico, si viene un marciano, ¿qué diría? Al vernos consumir series de Netflix, películas y demás. Pues que somos una especie que se divierte y se entretiene y dedica su ocio a ver narraciones llenas de asesinatos, violaciones, crímenes, maldades, una detrás de otra. Una película en la que solo ocurran cosas buenas es absolutamente insoportable. Una película de Hitchcock no se imagina a nadie que sea una película en la que no ocurra ningún crimen y no ocurra ninguna maldad. Las películas de Hitchcock se basan en el asesinato como una de las bellas artes, ¿no? Que te diría Tomás de Quincy. Es así, nos divertimos con eso y gozamos con eso. Hay un goce ahí y es un goce que tiene que ver con el arte, con el cine y, bueno, y también con
con la cultura del entretenimiento, con las dos cosas, ¿no? Eso es así y por eso aquí este personaje viene a representar al espectador. No quiere sermones aburridos. Eso es fundamental. Bueno, en ese debate moral aparece, además del mal radical, la muerte infligida por el otro, el asunto del engaño, del autoengaño, porque puede ser autoengaño, engaño al otro, consciente incluso, pero también autoengaño. Sinceridad, falta de sinceridad, y esa afirmación tajante del leñador de que miente la mujer y miente Tayomaru. Todos mienten, ¿no? Los hombres siempre decimos mentiras, dirá este tercer personaje. Porque somos extremadamente débiles, remata el monje. Porque somos extremadamente débiles. Aquí el monje, de nuevo, viene a poner esa especie de explicación moral, si se quiere, que de nuevo interrumpe la evolución del relato. Claro, lo interesante aquí, no sé si se percibe, es que estas explicaciones que aporta el monje continuamente interrumpen el interés del espectador porque el relato sigue. Y lo vamos a decir literalmente, interrumpen el morbo del espectador por enterarse qué ha ocurrido ahí, que lógicamente pues es algo que tiene que ver con el sexo y con la violencia y con la muerte, que es el mismo morbo que le hace a este personaje, a este tercero que acaba de llegar, pedir que le sigan contando la historia. Por eso al monje se le enfrenta este tercer personaje, ¿no? Vamos a llamarle el vagabundo. ¿Crees que hay alguien totalmente sincero? Eso es lo real, ¿no? Lo real que emerge ahí en esa realidad frágil, imaginaria, que el monje intenta sostener con su débil discurso moralista. Todos pensamos que lo somos, aunque no lo seamos. Y finalmente aquí es cuando dice a lo que antes he señalado también. No quiero sermones aburridos. No quiero ideología, diría yo. Ese debería ser, digamos, el lema de cualquier espectador interesado por el cine y el arte en general, la literatura y cualquier manifestación en el campo de la estética. No quiero ideología, aunque ya sabemos que no es así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la ideología nos reconforta, porque si no hay ideología nos abrimos a la incertidumbre y a la falta de sentido y a tener que construir una perspectiva nueva, o por lo menos no tan afianzada, no tan segura como la que normalmente tenemos sobre el mundo, sobre cualquier otra cuestión en que la película esté planteando. Pero, en principio, el buen espectador es aquel que se abre ante la obra de arte con este planteamiento. No quiero ideología o no quiero discursos moralistas, que es lo mismo, viene a ser lo mismo, ¿no? Por tanto, y como dice el vagabundo, me da igual que esto sea una ficción, que esto sea una película, que yo sé que esto es una ficción, yo sé que estos son actores que están aquí interpretando una ficción, que esto no ha ocurrido, que esto es un escenario que ha montado Kurosawa y que ha rodado y con unos actores en el año 50 que no tienen nada que ver con la época histórica en la que transcurre y demás. Sé que es una mentira en el sentido de ficción, es decir, sé que es algo que tiene que ver con lo imaginario en cierta medida, con la realidad, ¿eh? Con esa realidad imaginaria. Ahora, si estoy aquí, si sigo escuchando, si sigo estando aquí como espectador, es porque quiero o percibo que aquí hay algo interesante. Claro, interesante. ¿Qué es interesante? ¿Qué es lo interesante de un relato? Que nos hace decir que no nos importa que sea una ficción, que sea una obra literaria, un libro, una obra de teatro, una película, un cuadro, es ficción, pero que tiene algo de interesante. Para que una ficción, una mentira entre comillas, o algo que tiene que ver con lo imaginario, sea interesante, tiene que haber algo ahí de lo real. En lo que hace interesante a la historia que se está contando es lo real. Ahora, claro, lo real entendido como goce, a lo que me refería yo antes. Por tanto, el mal como goce espectacular, en el sentido que hacemos un espectáculo de ese mal, gozándolo.
Y vuelvo a repetir lo mismo de antes. Si viene un marciano y nos ve las horas y horas que pasamos consumiendo series de Netflix, ¿y qué series son esas? Analicémoslos detenidamente. ¿Eh? O películas, o incluso novelas, donde no haya crímenes, donde haya maldades, donde no esté el mal presente, pues no se gozará. Para que haya goce tiene que haber mal. Y alguien puede decir, bueno, ¿y la comedia? Bueno, la comedia, como muy bien se ha analizado en una comparación de géneros, es el género más sádico que hay, con diferencia. Empezando ya por el slapstick, en el que el espectador se ríe de los golpes, de las caídas que se dan los personajes, ¿no? Buster Keaton se está continuamente golpeando, cayendo, te estás riendo de alguien que se cae, que se golpea. Y el dispositivo que funciona en una comedia, que parece que está muy alejada de este goce del mal, pues es que nosotros nos reímos porque sabemos más que los personajes. Vamos a poner un ejemplo de una comedia clásica, Me siento rejuvenecer. Entonces, sabemos que hay una pócima que hace que los personajes rejuvenezcan y se comporten incluso como niños, pero ellos no saben, los personajes no saben que la pócima funciona así. Entonces, el espectador está gozando de que sabe más que los personajes y de todos los problemas que generan los personajes no saber lo que nosotros sabemos. Hay una superioridad nuestra en el campo del saber de la que gozamos riéndonos de las penurias de los personajes y de los conflictos que esto genera. Por tanto, incluso en la comedia más banal hay algo de goce sádico en su propio dispositivo, escenográfico o literario, porque de lo que se goza es del mal, convertido en espectáculo, en el cine. Y eso es fundamental, si no la película no funciona. Si Hitchcock no sabe hacer un espectáculo del goce del mal, no funciona. Si Kurosawa no sabe hacer un espectáculo del goce del mal, si no hay un espectáculo del mal, si no hay morbo, el espectáculo del mal tiene que ver con el morbo. ¿Y qué es el morbo? Pues todo lo que tiene que ver con dos cosas, con el sexo y con la violencia. Tampoco hay mucho más que rascar aquí, el sexo y la violencia. Partir de ahí es lo que permite construir una representación que se puede quedar ahí en lo banal. Se hace una película, una serie, se cobra dinero y se entretiene al público. O bien, ya en la obra de arte, vamos más allá de la representación, del mero espectáculo, y construimos un relato simbólico, que eso es lo que hace Rapsomon. Pero el proceso es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Esto no podemos hacer aquí un distingo entre una serie de Netflix o cualquier película banal. No, todas tienen que partir, si funcionan, del espectáculo del mal como goce, del morbo, del sexo y la violencia, para construir una representación a partir de ahí que sea interesante y a partir de ahí construir un relato. El relato, por tanto, es lo que va más allá de cualquier producto banal, que no solo es que se quede solo en la explotación del morbo, sino que muchas veces esa explotación del morbo la pone en función de un discurso ideológico, finalmente, y al final nos mete el tapón ideológico, moralista, propagandístico, para que nos quedemos tranquilos, nos da una explicación, el sentido tutor al que se refería el profesor Lorenzo Torres, nos da una explicación moralista, nos da una conclusión moralista y nos quedamos tranquilos, ¿no? Sin embargo, el relato no, el relato va más allá y sin dejar de lado nunca lo real, siempre partiendo de lo real, siempre partiendo de donde hemos empezado, de ese muerto que está ahí con las garras, esas que nos interpelan, esas dos manos en garra que nos interpelan desde el contracampo, desde ahí construir lo simbólico. ¿Cuál es el proceso de construcción del relato en Rashomon? Pues aquel que va desde esas garras que ve el leñador y nosotros con él a lo simbólico. Por tanto, el arte como representación que es y espectáculo también va más allá porque además es relato simbólico, un relato ya construido del lado de lo simbólico, de la ley, por tanto, se produce, se construye, tiene lugar la obra de arte como tal, allí donde lo moral, lo imaginario es desplazado. En la moral, bueno, hay una falta de concordancia en la frase, la moral es desplazada por el mal, por lo real. Esa es la primera condición, que el discurso del monje budista no es lo que hace que se desencadene el relato, porque es aburrido, como le dice el vagabundo.
y está además instalado en lo puramente imaginario, sino que hay que desplazar ese ámbito moral desde lo real, la constatación de lo real, de que el mundo es como es, hay guerras, hay asesinatos y hay egoísmo, hay mentiras y demás. Pero a partir de ahí es como surge la posibilidad de lo simbólico. Por tanto, tenemos que partir, primera cuestión, en resumiendo un poco lo que he dicho hasta ahora, tenemos que partir de lo real, en tanto que es el morbo que nos moviliza como espectadores y que tiene que ver con el horror mismo. Ese horror que experimenta el monje budista desde su posición moral. Nunca creí que sería testigo de algo tan horrible. El horror, ¿no? Mucho peor que los ladrones, los tifones, las enfermedades y las guerras. ¿Qué es ese horror que es peor que las guerras o las enfermedades? Pues la absoluta desconexión con el otro, el no confiar en el otro, lo que dice Elias Canetti, ¿no? El percibir que el otro es alguien que en cualquier momento me puede asesinar y que por eso yo también deseo asesinar antes que él me asesine a mí. Lo que llama Elias Canetti el deseo de asesinato como el fundamento mismo del intercambio social. Y eso genera esa desconfianza absoluta en el otro, en tanto que es el que me puede asesinar en cualquier momento y al que yo deseo asesinar también para que no me asesine, una desconfianza en el discurso del otro, claro. ¿Por qué? Porque el otro habla desde lo imaginario, se habla siempre desde lo imaginario, o semiótico, que es lo mismo, ¿eh? Cuidado, en mi opinión, lo semiótico y lo imaginario es lo mismo. Estamos utilizando dos palabras para referirnos a lo mismo, que es la realidad. En la realidad, como ese registro que es diferente al registro de lo simbólico, eso sí, y al registro de lo real, ¿eh? Por tanto, tenemos el registro de lo semiótico simbólico, de lo semiótico imaginario, de lo imaginario, para no liarnos y admitiendo la terminología de Lacan, pues vamos a llamarle a eso lo imaginario. Es decir, se habla desde ese lenguaje instalado en ese registro que es el registro de lo imaginario y que es el registro fundamental de la realidad, como diría Lacan. Y aquí me gustaría traer una frase de Humberto Eco en su Tratado de Semiótica General, que se publicó en español en el año 88, cuando dice la semiótica, es decir, el lenguaje en su registro semiótico o imaginario, es en principio la disciplina que estudia todo lo que pueda usarse para mentir. La definición de teoría de la mentira podría representar un programa satisfactorio para una semiótica general. Ese es el problema, ¿no? Que en lo imaginario, en la realidad semiótica, en la realidad imaginaria, en la realidad propiamente dicha, reina la igualdad. ¿eh? La igualdad es algo consustancial a lo imaginario. La desigualdad es consustancial a lo real. En lo real es donde está la constatación de la desigualdad, esencial en todos los aspectos de la vida. Y la igualdad es algo definitorio de lo imaginario, donde, por ejemplo, existe una igualdad en tanto que todos somos acusadores y acusados. Todos estamos acusando al otro y el otro nos está acusando continuamente a nosotros. Esta ecuación, esta fórmula funcionaría también en lo que dice Elias Canetti, ¿no? Todos somos asesinos en potencia y todos podemos ser asesinados en potencia. El yo y el otro frente a frente, ¿no? El acusador y el acusado, papeles que son absolutamente intercambiables. Hay una posición tercera al fondo, la del monje, con el niño en brazos, pero en este momento esa posición que podía ser simbólica, que podría ser la posición simbólica, está invertida, porque todavía no ha avanzado el proceso de construcción del relato. Y si trazamos, hay una figura geométrica, de nuevo el método geométrico es fundamental para el análisis, cuyos vértices son pues, las miradas de los dos personajes, el acusador y el acusado, o el acusador acusado, pues son dos papeles intercambiables, están en lo imaginario, y un vértice inferior que apunta al niño. Ese triángulo luego se pondrá en su posición correcta al final de la película y como muy bien analizado el profesor Lorenzo Torres. Pero de momento está invertido porque estamos en este mundo
del acusador y el acusado, de la igualdad imaginaria, en la que, no sé si nos hemos dado cuenta, nos dimos cuenta cuando vimos la película, en las ropas, en el kimono del niño, las ropas del niño, del recién nacido, que le roba el vagabundo, porque los dos son ladrones, ¿no? Aquí se ha hablado del buen ladrón, del mal ladrón. Bueno, en principio los dos son ladrones y lo que ha hecho ha sido robarle las ropas al niño. Las ropas y un amuleto, que he señalado ahí. Y que es tan importante que Leñador, en su proceso moralista ahora de acusación, al ladrón le está señalando, mira ese amuleto, como símbolo del deseo de los padres, no solo de abandonar al niño y que se muera, sino de que el niño tenga suerte, tenga buena suerte. Esto es muy curioso en el contexto de la cultura japonesa porque en general en Japón se suele rechazar que la cultura japonesa sea supersticiosa. Se suele decir que no es una cultura supersticiosa y sin embargo es una cultura donde los amuletos de todo tipo son muy importantes. Aquí lo que le dice el leñador es que hay un amuleto junto a la ropa y eso demostraría cierto deseo de los padres de que el niño se salve y tenga buena suerte. Y lo que hace inmediatamente el ladrón, el vagabundo ladrón, es tapar el amuleto, como vemos aquí. Este amuleto es un engimono o un omamori. No soy especialista en esta terminología, ni mucho menos. Si hay alguien aquí que conozca la diferencia. Omamori es buena suerte, tiene que ver con la buena suerte. Yo creo que este amuleto está aquí precisamente para eso, ¿no? Para desearle buena suerte al niño. Y engimono pues sería la palabra que define al amuleto en sí, ¿no? Al amuleto en sí. ¿Aparece otro engimono en la película? Sí, sí, idéntico a este además. Ese es amuleto que aparece ahí en medio del bosque al que nos referimos en la sesión anterior, porque el leñador, cuando va viendo esos significantes que se va encontrando en su transcurrir por el bosque justo antes de ese momento con el que hemos iniciado la sesión de hoy, que es el encuentro con el muerto, con Kanazawa muerto, se encuentra el sombrero de mujer y su velo, el sombrero del samurái, las cuerdas y finalmente el amuleto que vemos ahí, y que es tan importante por ese rayo de luz que lo subraya, del que luego no se volverá a hablar. Y cuando el vagabundo ladrón se encuentra al niño, le arranca el kimono y el amuleto, de tal forma que el niño queda con un sayón blanco. El niño queda exclusivamente con un sayón blanco. Ahí lo vemos en brazos del monje con ese sayón blanco, porque el ladrón, el vagabundo ladrón, le ha robado, como podemos percibir, vemos ahí claramente el amuleto y el kimono, las ropas que tenía. Pero lo interesante es que el niño con ese sayón blanco está investido con ese sayón blanco porque el ladrón vagabundo le ha arrancado la ropa y el amuleto recuerda a un amuleto muy popular en Japón, un engimono muy popular, que es el teruterubosu. El teruterubosu, ahí lo tenemos, que se puede colgar, por ejemplo, en una puerta. Yo creo que no es exagerado decir que recuerda al niño, ¿no? Esa especie de amuleto que también se ha relacionado con un fantasma, es una especie de fantasmita. Este es uno de los amuletos más populares entre los niños. Tiene ese componente infantil y que va unido a una canción, a un recitado, que tiene que ver con la función de este amuleto, que es un amuleto protector de la lluvia. Y si hay un elemento claro en Rashomon, en todas estas secuencias de la puerta de Rashomon, es la lluvia, la presencia de la lluvia, que nos ha subrayado repetidamente a lo largo de estas sesiones, la lluvia. Bueno, pues curiosamente ese niño parece poner en escena la aparición de este amuleto protector de la lluvia. Es un amuleto, por supuesto, el que lleva protector del propio niño, pero el propio niño en sí, de repente, se configura como una especie de amuleto protector de la lluvia, en donde está este recitado de Teru Teru Bosu, haz que mañana haga un día soleado, haya un día soleado, pero luego la parte final, si está nublado y tú estás llorando,
y ese día está nublado y el niño está llorando, entonces yo te cortaré la cabeza. Lo importante es que al final de la película, como muy bien nos ha analizado el profesor Torres, habrá un día soleado y por fin aparecerá el sol después de esta lluvia, en ese momento final clave que cierra el relato, el momento del acto simbólico, del acto heroico, del sacrificio y ese rayo de luz, ese día soleado que envuelve al Teru Teru Bosu por fin como sol. Pero de momento lo que funciona, porque recuerdo que estamos siguiendo el proceso complicado, complejo de construcción de un relato. Un relato no se construye así como así porque hay que partir del morbo, del goce de lo real, del goce del mal, y poco a poco ir avanzando hacia una verdad simbólica. Una verdad simbólica que no es otra, y aquí puede decir alguien, bueno, reaparece la moral. No, es una verdad, y es así, que el bien es preferible al mal. Esto es una verdad, sin decir ni lo que es el bien ni lo que es el mal, sino que el bien finalmente es preferible al mal, pero para eso hay que hacer un proceso de construcción narrativo muy complicado. Bueno, pues de momento en este proceso de construcción narrativa que estamos, lo que sí que constatamos es que el día está nublado, el niño está llorando y entonces aparece ahí el mal mismo. En esa lucha entre los dos personajes que en un plano moralista de yo te acuso, tú me acusas, como veremos, van a ir desde la parte cubierta de la puerta de Raxomón a esa parte donde la lluvia cae literalmente sobre ellos, literalmente, y los empapa. 人の気持ちを考えてたら気がねえ。そんなてめえがってな。てめえがってのはなぜ悪い。人間が犬を羨ましがってる世の中だ。てめえがってでねえやつが生きていける世の中じゃねえ。そうだ。誰も彼もてめえのことばかりだ。てめえがってな。言い訳ばかりだ。ちっともあの女もあの男もそれからお前も。そういうてめえはそうじゃねえというのか。笑わしちゃいけねえ。ヘビースの役人はごまかしたか知らねえが、この俺はごまかさねえぞ。おい、あの女の担当はどうしたんだ。座禅をちりばめた見事な手だと多条丸も言っていた。あの担当はどこ行ったんだ。草の中に落ちたまま消えちまったというのか。おい、てめえが盗まねえって誰が盗むんだ。どうやら図星らしいな。盗のくせに盗と呼ばれや。そのことてめえがってというもんだ。Bueno, como hemos visto, literalmente se ha producido eso, haciendo lo que hay que hacer, una descripción de lo que ocurre. Este acusador y acusado que están en un plano moral los dos. El leñador acusa saca el tema del egoísmo, del robo, de la falta de solidaridad con los demás, de todo cuestiones morales, un discurso moralista perfecto. Lo que pasa que ese acusador, que es el leñador que está acusando, se convierte a su vez en acusado. Cuando en un proceso imaginario, lo imaginario es el campo de la igualdad y por tanto el campo de lo reversible. Todo es reversible en el campo de lo imaginario. Ese acusador ha pasado inmediatamente a ser acusado, de ladrón él mismo. Él también es un ladrón. Y todo eso se ha producido bajo la lluvia, bajo una lluvia que literalmente empapa a los personajes. Es tremendo este plano, en los personajes completamente empapados de la lluvia. Bueno, esto para mí tiene mucho que ver con ese amuleto, con el Teru Teru Bosun,
Teru Teru Bosu protege de la lluvia, ¿no? Es una cosa curiosa tener un amuleto que protege de la lluvia. No sé eso qué sentido tendrá en la cultura japonesa en general, no lo conozco, no puedo hablar de eso, pero sí sé el sentido que tiene aquí en Raxomón, porque la lluvia aquí viene a ser ese elemento que se desborda desde lo real y que, como he dicho al principio de la sesión, es lo que disuelve, es el elemento disolvente, es el fenómeno disolvente de la realidad misma, es lo que puede acabar destruyendo el templo, echándolo abajo, ya está en ese proceso de destrucción del templo, este fenómeno, esta erosión, digamos, de la lluvia, y que aquí empapa a los personajes empapados de esa irrupción de lo real en su discurso moralista. Ese es el problema de la moralidad, ¿no? En la moralidad inmediatamente es empapada por, digamos, lo real mismo. Como aquí vemos. En el sentido de que, cuidado, son posiciones inestables. Claro, cuando alguien se convierte en acusador, el problema es que inmediatamente va a ser el acusado. Y por tanto, aquí estamos en un círculo vicioso, literalmente. Estamos en un círculo vicioso. Todo acusador puede ser acusado y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Nadie está libre de culpa. Nadie. ¿eh? Y por tanto, como nadie está libre de culpa, cualquiera podemos ser en cualquier momento acusados, como le ocurre al leñador. Pero lo interesante es que, y esto sería un tema que entroncaría con lo que ha planteado aquí Lorenzo Torres, con el tema de lo sagrado, y tanto en el cristianismo como en otras religiones, en el budismo y demás, en el sintoísmo, el amuleto literalmente no protege de la lluvia, en este caso, como el amuleto que lleva el samurái tampoco le va a proteger, bueno, que llevan el samurái y su mujer, no sabemos quién de los dos lo lleva, que aparece ahí en el medio del bosque, no va a proteger al samurái de la muerte ni a su mujer de la agresión sexual. Por tanto, el amuleto aparece claramente aquí, digamos que aquí se percibe una posición crítica de Kurosawa respecto a la superstición, que representa estas creencias en los amuletos, en el mal de ojo y demás que hay en todas las culturas, muy crítica con esta superstición que viene a anular el cristianismo, el catolicismo. Dice, el catolicismo es una superstición. No, todo lo contrario, el catolicismo es la superación de toda superstición. Y eso, aunque nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, pero podríamos hablar seriamente desde el punto de vista filosófico. Y presupone la puerta de salida a otra cosa, es decir, que ese niño, allí donde el amuleto supersticioso no ha funcionado, porque se lo va a llevar, se lo roba él y no atiende a lo que viene a simbolizar ese amuleto, el ladrón, y no ha funcionado el amuleto tampoco para el matrimonio, Kanazawa, sí que el propio niño convertido en amuleto, el Teru Teru Bosu, sí que finalmente va a hacer que haya un día soleado. Y por tanto hay algo que va más allá y que encarna en el propio cuerpo del niño. Pero bueno, en este proceso de desbordamiento de la moral, de la moralidad, que desde el punto de vista visual ha sido plasmado bellamente y de una forma contundente en la imagen, ese discurso moral queda anegado por las aguas, ese discurso moral sobre el egoísmo, sobre el robo y demás, queda completamente desbordado literalmente por las aguas. Aparece la gran pregunta, que ya se la oímos al juez en el campo en el contracampo, en el patio del cuartel. ¿Dónde está la daga de la mujer? La daga de la mujer, ya hemos dicho que la daga de la mujer es el núcleo incandescente, es el núcleo mismo de lo simbólico en el relato Raxomón. Es mejor, ¿dónde está la daga de esa mujer? Podríamos decir, ¿dónde está la daga de la mujer? Y que también se dirá así, de esa manera, en algún otro momento de la película, y que tiene que ver con que la pregunta no es en concreto por esa daga, sino que va más allá y conforma una metáfora
en un sintagma que conforma una metáfora y que es el núcleo del relato, que es la daga de la mujer en general. ¿Dónde tiene la mujer la daga? Sería la pregunta, ¿no? ¿Dónde tiene la mujer la daga? ¿Dónde está la daga de la mujer? Es algo que desborda el debate moral. Pero volvamos al debate moral. Esa igualdad en lo imaginario entre el acusador y el acusado. No seas tan egoísta, le responde frente a la acusación. El acusador, que es el leñador, el acusado le dice, ¿por qué no puedo ser egoísta si todo el mundo es egoísta? ¿Por qué no puedo ser yo asesino si todo el mundo es asesino? ¿Por qué no puedo ser yo acusador si todo el mundo es acusador? Son procesos claramente imaginarios y que nos hacen ver que la realidad imaginaria en lo imaginario y por tanto en lo moral no se sostiene per se, por sí misma, ¿eh? Porque nos instala en un círculo vicioso, en un toma y daca, en un toma y daca, ese es el problema, en un toma y daca. Porque todo el mundo es egoísta, todo el mundo piensa en sí mismo. El tema del egoísmo, del robo y demás. Pero ese es el problema en lo imaginario, que si acusamos, cualquiera que sea acusado nos puede decir cómo debes tú acusarme si tú no hablas de ningún contracampo que esté por encima de los demás. ¿De qué superioridad moral hablas si tú no tienes ningún derecho porque también eres un ladrón? No tienes ningún derecho porque también eres un egoísta. No tienes ningún derecho porque también eres un asesino en potencia, podríamos decir. Tú también eres un ladrón y un egoísta. Bueno, nadie puede decir que en la puerta de Raxomón no hay un discurso moral, porque continuamente se está hablando del bien y del mal, de ser egoísta, no ser egoísta, de ser ladrón o no ser ladrón, de mentir o no mentir. Pero ya hemos dicho que en tanto relato, Rapsomón debe ir más allá de la moral y adentrarse en el campo pluralista de la verdad. El pluralismo de la verdad, que es el campo de la ética y que tiene que ver con la estética. Entonces, hay un momento en el que el leñador dice, o el monje, no me acuerdo bien, como aquí estaban los subtítulos, no me acuerdo bien quién lo dice, bueno, es igual quien lo diga, el caso es que se dice una frase que tiene un doble sentido. No es lógico que un muerto no diga la verdad. ¿Por qué no es lógico que un muerto no diga la verdad? Porque está muerto y por tanto está diciendo una verdad. ¿Qué verdad nos está diciendo? La verdad de su muerte. Es verdad que está muerto. Y por tanto un muerto dice una gran verdad, que no tiene vuelta de hoja. Estamos, por tanto, ante lo real de la muerte y una verdad que nos dicen todos los muertos, aunque no la queramos oír o no estemos dispuestos a vivir con ella, intentemos inmediatamente olvidarla. Todos vamos a morir, es una gran verdad. Cuando alguien dice todo es relativo, vivimos en un mundo en que todo puede ser verdad o mentira, o tal, bueno, yo siempre digo lo mismo, todo es relativo, no, porque hay una verdad, que todos vamos a morir. Aunque solo sea esa, eso ya pone en cuestión que todo es relativo. Hay una verdad, y además una verdad estructurante de toda la sociedad y de toda nuestra vida política y social. Esta gran verdad que todos vamos a ver, que es la verdad que dice un muerto con su muerte. Esta es la gran verdad, el funcionario ha muerto. Hay un periodista español, Arcadio Espada, que ha luchado mucho y sigue luchando contra el relativismo desde una posición que yo no comparto, pero bueno, contra el relativismo y con esta idea que acabo de expresar de que todo es relativo, que no hay verdades, que todo son mentiras, todo depende del poder que se tenga para construir eso que llamamos verdad y tal. Y que hablando del efecto Rapsomón, porque claro, aquí lo curioso es que estos discursos relativistas y tal muchas veces ponen como ejemplo a la película, sin haberla visto, claro, yo creo, o habiéndola visto hace mucho tiempo y desde luego sin haberla analizado y sin tener en cuenta lo que realmente la película dice. Y se habla del efecto Rapsomón como un justificante de esta ideología relativista. Entonces, este periodista, Arcadio Espada, dijo, bueno, todo será relativo en Rapsomón. Todo no, hay una verdad absolutamente indiscutible y que nadie niega en la película en ningún momento, que el funcionario ha muerto. Eso no tiene ninguna interpretación, ni hay versiones,
ni puede decirse que sea mentira en el contexto de la narración, ¿eh? El funcionario ha muerto, por tanto es una verdad inapelable. El funcionario, ¿por qué digo el funcionario? Y esto lo mencionó el profesor Torres ayer, ¿eh? Bueno, por el cuento de Akutagawa, ¿eh? Si vemos la traducción, al menos su traducción al español del cuento de Akutagawa, El bosque, en el bosque en el que se basa esta parte de la película, donde declara una anciana, esto no está en la película de Kurosawa, la declaración de la anciana, que es la madre de la mujer, es decir, la suegra de Kanazawa. Y dice que sí, es el cadáver de mi yerno. Él no era de la capital, era funcionario del gobierno de la península, de la provincia, perdón, de Wakasa. Era funcionario y eso tiene que ver con la explicación que dio Lorenzo de que en el periodo Heian, al final del periodo Heian, y durante todo el periodo Heian, los samuráis eran en realidad funcionarios al servicio de esa estructura del Estado militar, político, judicial, y que la crisis de esa estructura precisamente es lo que hizo que empezara el shogunato, el periodo del shogunato, porque esa crisis, porque esa estructura judicial, político-militar de los funcionarios samuráis cayó en crisis, en decadencia, y por tanto luego apareció ese otro samurái ya a sueldo de los señores y luego a sueldo de cualquiera que le pagara al final ya de su periodo de vigencia. Pero aquí estamos con otro tipo de samurái que tiene más de funcionario que de samurái. Tiene de samurái que tiene derecho a portar armas, claro, como agente del Estado, y del que curiosamente habla bien su suegra, ¿no? Se llamaba Takehiro Kanazawa, perdón, tenía 26 años, era un hombre de buen carácter, no podía tener enemigos. Bueno, que hable bien de ti tu suegra, pues eso ya dice mucho, ¿no? Es un personaje, tal y como lo presenta el cuento de Akutagawa, bueno, ¿no? Y que tiene el mismo nombre en la película, Kanazawa, Takehiro Kanazawa, el mismo que le da Akutagawa en el cuento. Por tanto, creo que eso expresa claramente la intención de Kurosawa de atenerse al personaje que construyó Akutagawa, de un funcionario samurái. Bueno, esto de funcionario samurái tiene que ver con algo que también mencionó el profesor Torres, ¿no? Que explica la forma defectuosa en la que Lutza, en la mayoría de las versiones, digamos, y en ninguna lucha como un auténtico samurái, tal y como lo conocemos en las películas de samurái, ¿no? Y que incluso tenga pues, ese comportamiento a veces tan poco ejemplar, de dejar allí lo que simboliza precisamente su carácter de samurái, que son las flechas y el arco, los deja allí abandonados eh, por la codicia, porque claro, esto es muy interesante, Tayumaru despierta la codicia de Kanazawa por un tesoro, y ante la codicia de ese tesoro, que puede conseguir aparentemente con facilidad, pues deja allí a su mujer desprotegida y a las flechas y el arco, ¿no? Dejando por tanto sus atributos de samurái. Aquella mujer y aquel hombre se refiere de una manera muy ambigua el leñador aquí, porque aquel hombre, en el principio de la frase, ¿quién es? Porque no hay una mujer y un hombre, está la mujer y su marido, y está la mujer y el hombre con el que tiene sexo. Aunque luego, bueno, luego dirá ahí el ladrón, entonces parece que se refiere a la mujer y el marido. Tienen que ver con la pareja humana, en cualquier caso, el hombre y la mujer, y el sexo entre ellos, ¿no? Y esa referencia que hace el vagabundo ladrón de que los padres del niño han fornicado por placer y luego abandonan al niño. Por tanto, comparece aquí otra gran verdad. Y aquí es donde estamos en ese proceso de desencadenamiento de una verdad tras otra, en ese campo del pluralismo de la verdad. Hay una verdad que si alguien la quiere discutir, pues bueno, la podemos discutir, que el funcionario ha muerto y que nos remite a la verdad de la muerte, a lo real de la muerte. Hay otra verdad, el sexo. ¿Qué verdad? Que el origen de la vida es un origen sexual, que está basado en el dimorfismo sexual, en la reproducción sexual, en el encuentro entre el hombre y la mujer, ese hombre, esa mujer que dice el leñador.
en ese plano que acabamos de recordar, ese hombre y esa mujer. Y otra verdad, y también podemos decir algo que nadie discute en Rashomon. Habrá muchas versiones diferentes o muchos testimonios diferentes, aparentemente al menos, pero igual que hay una verdad que nadie discute, que el funcionario está muerto, hay otra verdad que nadie discute, que hubo un acto sexual entre Tayomaru y la mujer. Hubo sexo. Otra verdad. Ahora bien, en relación con estas verdades que estamos poniendo aquí sobre la mesa, es cierto también que hay 7 narraciones. 7 en analepsis. Analepsis, digo, es la palabra correcta para el flashback. Analepsis, saltos en el tiempo, que van construyendo esta estructura narrativa tan complicada de Rashomon en fragmentos a partir de esas 7 narraciones. El leñador, que es la primera versión y que nos cuenta el arranque de la historia, cuando llegan al bosque, el funcionario samurái y su mujer. Luego, perdón, no, el leñador, la primera versión del leñador, perdón, me he equivocado. El leñador, la primera versión del leñador, que luego resultará que no es cierta, y aparecerá su segunda versión, que es la última. El sacerdote, que inicia lo que es la narración en sí, lo que decía antes, que me había equivocado, cuando llegan el funcionario samurái y su mujer al bosque. El policía que detiene a Tayomaru y que cierra la narración, nos cuenta el final de la narración. El principio lo abre el sacerdote y el final de la narración, que nadie discute, ni el principio ni el final lo discute nadie, es el del policía que detiene a Tayomaru. La historia acaba con que Tayomaru bebe agua ponzoñosa seguramente y se cae del caballo y lo detiene el policía. Luego están ya las versiones más impactantes de la película, que son la de Tayomaru, la mujer y la del muerto a través de la vidente, y por último la segunda versión del leñador. 7 versiones que tienen que ver con los 7 samuráis, como dijo ayer Lorenzo Torres, con los 7 hijos, con los 7 hijos del leñador y demás, el número 7, ¿no? Bueno, pero lo importante, y esto no se suele decir, es que la historia en sí no se discute en ninguna de estas 7 narraciones. Hay una parte cuantitativamente más importante de la historia que no discuten. Esta parte de la historia no la discute nadie. Por tanto, podemos establecerla totalmente. El funcionario Kanazawa y su mujer viajan por el bosque. Ella despierta el deseo de Tayomaru. Tayomaru induce la codicia de Kanazawa ofreciéndole un tesoro oculto. Kanazawa deja sus atributos de samurái, como he dicho antes, las flechas y el arco, y deja sola a su mujer y da la espalda a Tayomaru, también llevado por la codicia, comete esa imprudencia impropia de un samurái. Insisto, esto no lo discute nadie, ¿eh? O sea, no lo discute el enunciador, que en una película es lo que construye la realidad que vemos. La enunciación no discute esto no lo pone en tela de juicio y, por tanto, en la narración podemos considerarlo como indiscutible. Llevado por la codicia, Kanazawa da la espalda a Tayomaru, que aprovecha que le da la espalda, un fallo impropio de un samurái del periodo posterior del shogunato, que lo inmoviliza, ¿no? Tayomaru acosa sexualmente a la mujer, que se defiende inicialmente con su daga. Realiza su deseo y ella suelta la daga mientras está iniciando el acto sexual. Eso no lo discute nadie, que suelta la daga. A partir de ahí viene lo que ya podemos considerar como discutible, y ese fragmento de la historia es el que todo el mundo se fija y habla de las versiones y demás. Vale. Por tanto, eso aparece después del sexo. Y luego está el final de la historia, que tampoco discute nadie. Kanazawa muere, la mujer huye, eso tampoco lo discute nadie, que huye y se refugia en un santuario. Tajonaru es detenido y reconoce sus crímenes y es juzgado. Y la historia, por tanto, tiene un final narrativo clásico. Por tanto, todo el problema está ahí, ¿no? Está ahí. Todo el problema narrativo, digamos, y que nos va a entretener a partir de ahora. Es decir, está entre la realización del sexo, del acto sexual, entre Tajomaru y la mujer, y la muerte de Kanazawa. Es lo único en lo que aparecen divergencias, digamos, en los testimonios, en analepsis que hemos dicho.
en algunos de los testimonios, porque en otros no, ¿no? Aquí el testimonio del sacerdote que está al principio de esta narración, o el del policía que está al final, pues no hay ningún problema, ¿eh? Esas divergencias aparecen en los otros 4 testimonios, los 2 del leñador, el de Tajomaru, otros 5, mejor dicho, los otros 5 testimonios, los 2 del leñador, el de Tajomaru, el de Kanazawa y el de su mujer. Bueno, que Kanazawa muere, la mujer huye, Tajomaru es detenido y reconoce sus crímenes es muy importante para afirmar que estamos ante un relato no relativista en absoluto relativista. Ya quisieran la mayoría de las narraciones actuales tener un cierre como el que tiene Rapsomon en este sentido. ¿Por qué? Es algo que ya he dicho, pero que conviene subrayar. El culpable es detenido, reconoce sus crímenes, está claro que ha cometido homicidio, violación y robo y está sujetado por la ley. Y hay unos personajes ahí atrás que podrían ser aquellos que están haciendo juicio moral de todo esto, en el sentido de que están sentados de una forma equivalente a la que nos sentamos nosotros en la sala viendo la película. Y nosotros estamos juzgando siempre, continuamente, en la realidad. Si hay algo que hace el ser humano es juzgar. Somos una máquina de juzgar. Y en las películas, pues, por supuesto. Pero no hay juicio moral posible del personaje que está ahí claramente más situado en simetría con nosotros sentado, asistiendo a esto, que es el leñador, porque el leñador es culpable a sí mismo del robo de la daga. Y por tanto, volvemos otra vez a la cuestión moral que hay que resolver. Quiero decir con esto que el hecho de que se detenga a Tajomaru, se le juzgue y se le condene, como hace suponer la película, no cierra aquí el problema de la película, que no es ese, que evidentemente no es ese, sino el construir un relato simbólico en torno a esa parte que ha quedado sin resolver narrativamente, que es lo que tiene que ver con el sexo y con la muerte. Y esa parte que ha quedado sin resolver no nos está diciendo que la realidad tiene muchas versiones y que no hay verdades y que todo depende desde el punto de vista... No, nos dice una tercera verdad. Podemos hacer aquí un catálogo de verdades que va diciendo Rapsomon. La primera es la de que todos vamos a morir, la segunda es la de que todos venimos de un acto sexual, procedemos de un acto sexual, del encuentro entre lo masculino, el dimorfismo sexual, lo masculino y lo femenino. Y la tercera gran verdad que enlaza la ética con la estética es que para lo real del sexo y de la muerte no hay explicación imaginaria posible. Bueno, es una verdad en negativo si se quiere, pero verdad. Y quien diga que el sexo y la muerte van a ser algún día explicados por la ciencia, por la política, por el periodismo, por la cultura o por la intelectualidad, miente, en mi opinión. Esta es la gran verdad. Para lo real, que podemos asumir o no, pero pues, puesto que estamos ante una obra de arte, esta obra de arte nos plantea las verdades así, a la cara, ¿no? Para lo real del sexo y de la muerte no hay explicación, porque carecen de significado. El sexo carece de significado. Y todas las culturas se han devanado los sesos, perdón, los sesos para darle significado al sexo. Y han montado infinitos códigos para codificar lo masculino y lo femenino en cada cultura de una forma diferente. Ahí no vamos a entrar en cuestiones históricas, si son mejores unas u otras, pero en ninguna se ha logrado dar significado al sexo definitivo y es un problema irresuelto, y en mi opinión irresoluble. Y su gestión, el que no se pueda explicar y no tenga significado y que haya que asumir que el sexo y la muerte no tienen significado, no quiere decir que no podamos vivir con eso, ¿no? Con lo real del sexo y de la muerte. Podemos vivir con eso, podemos convivir con eso, con lo real del sexo y de la muerte, en tanto que hacemos una gestión desde lo simbólico. Es decir, mediante lo sagrado. Y aquí ya no avanzo más porque el profesor Lorenzo Torres ha hablado muy bien de la importancia de lo sagrado en esta película. Luego tenemos ya 3 verdades ahí anotadas, ¿no? Esta gran verdad, que es la más problemática, quizás de las 3 que hemos dicho hasta ahora,
es problemática porque hay juicios morales continuamente sobre el sexo, pero todo juicio moral que hagamos sobre el sexo, todo significado que le demos al sexo, se hace desde lo ideológico y desde lo político. Desde ese plano en el que nos instalamos, en tanto que somos zoon politikon, como dijo Aristóteles, inevitablemente, ¿no? Pero ya estaríamos en una cuestión moral completamente ajena a la ética estética. Y por tanto, Rashomon discurre aquí, y esto puede desconcertar a muchos, les puede incomodar, les puede descolocar, pero es así. A partir de aquí, Rashomon transcurre más allá del bien y del mal, situando el centro del relato, insisto, más allá del bien y del mal. No se está juzgando si está bien o está mal, estamos más allá de eso, situando en el centro del relato al acto sexual, como gran núcleo estructurante de toda la película. Y en torno a ese acto sexual es cuando aparecen las divergencias narrativas. Son interpretaciones de las consecuencias de ese acto. Todas las divergencias que hay narrativas en este sentido provienen de ahí, de explicar algo que no se puede explicar. Por tanto, Rashomon, ¿qué dice? Pues dice, no dice nada que no sea la vida misma. En que al llegar al sexo, las explicaciones se detienen. En la narración transcurre fluida, sin contradicciones, hasta que llega el sexo. Y el momento en que aparece el sexo ahí, pues todo se complica. La narración empieza con la irrupción del samurái, que ya nos está hablando de su decadencia, del momento en que no va montado él a caballo, sino que lleva a su mujer, de cierta debilidad, porque claro, un samurái que lleva a su mujer ya está en una posición débil ante un ataque. Ante un ataque, un samurái nunca iría a la guerra, nunca iría a pelear con su mujer, porque eso le hace débil. Ese es el arranque de la historia vista desde el sacerdote, en que le ve llegar, y nos está haciendo una descripción. La mujer llevaba un sombrero con un velo, y eso mismo verá Tajomaru. La historia, por tanto, esta parte de la historia no tiene contradicciones ni diferentes versiones. En este bello plano en el que la luz ilumina el rostro de Tajomaru, y al fondo vemos llegar, envueltos por la luz, también el samurái y su mujer. Momento que se nos cuenta de una forma bastante interesante, bastante bella también, de una gran belleza compositiva, formal, y al mismo tiempo con un contenido narrativo denso, ¿no? Esa inmensidad de la naturaleza humana, la naturaleza humana se metaforiza en esa inmensidad de la propia naturaleza vegetal, de sus troncos, de los árboles enormes, esa pequeñez del ser humano frente a la naturaleza, que es muy característica de cierta pintura, tanto china como japonesa, como veremos. Y este personaje, Tajomaru, presentado por primera vez de esta forma, que yo creo que es de lo más significativa, ¿no? En términos modernos, podríamos utilizar una palabra que seguro que conocemos y que forma parte de nuestra realidad ideológica actual, ¿no? Está haciendo un meanspreading, ¿no? Un meanspreading, ¿qué dicen? Con esas piernas abiertas, ¿no? Recordemos que es eso del meanspreading, ¿no? Los hombres que se sientan, por ejemplo, en el metro con las piernas demasiado abiertas, como las tiene aquí Tajomaru. Y su espada, claro, por supuesto, su espada entre esas piernas abiertas como un elemento fálico indiscutible, que está del lado de lo masculino. La espada del lado de lo masculino, igual que la daga está del lado de lo femenino, ya lo hemos señalado desde el principio. Por otra parte, esa presencia del hombre en la naturaleza nos está hablando de la propia naturaleza del deseo humano, si se quiere, o de la pulsión. La propia naturaleza del hombre tiene mucho que ver, como decía antes, con, yo creo, con cierta pintura que se extendió en Asia, en China y en Japón, y que nace en China, en Mayuan, en torno al siglo XII y XIII, que es esta pintura tan característica donde la figura humana es
pequeña en relación con otros elementos del plano, donde aparece una parte vacía dentro del plano. Fijémonos en toda la parte de la derecha, con ese pájaro, en que está vacía de elementos, no tiene nada que ver con la composición de la pintura occidental, por ejemplo, con un punto de fuga y todo el cuadro construido geométricamente en proporciones equilibradas entre sí y demás. La presencia de ese hombre frente a la naturaleza, que influyó en toda la pintura china de la escuela Zen y luego en grandes artistas japoneses del siglo XV, como fueron Subun y Sesu, ¿no? Tenso Subun y Sesu Toyo. Esto nos habla del cuidado estético de esa parte. Una obra de arte tiene que ver con la verdad, y hemos ido viendo aquí cómo emergen las verdades una tras de otra, pero también con la belleza. Y yo creo que aquí también esta imagen de Mifune, el actor fetiche de Kurosawa, Mifune Toshiro, está esculpida gracias a la luz, a la composición, a la iluminación, y sobre todo al uso de la iluminación, está esculpida casi de una forma escultórica, ¿no? A mí me recuerda claramente a Miguel Ángel, ¿no? Esas piernas musculosas de Toyomaru y esa colocación de la ropa, ¿no? En concreto, esta parte inferior del Moisés de Miguel Ángel. Bueno, ahí tenemos a Toyomaru presentado de esta forma, que desde el punto de vista puramente estético, digamos, pues tiene todos esos componentes de referencias a la pintura de Ma Yuan y a Miguel Ángel, incluso a su escultura, como el que representa lo que la llegada de esta mujer misteriosa envuelta en su velo tiene de objeto de deseo, ¿no? Objeto para su deseo. Esta especie de fantasma que aparece ante él, directamente el fantasma, ese oscuro objeto de deseo, que diría Buñuel, ese oscuro objeto de deseo en forma de fantasma que le hace despertar en ese gesto de su rostro iluminado, y en este bello plano donde ese árbol enorme que representa la propia naturaleza del deseo humano, en la parte izquierda con Tayumaru tumbado ahí, un rayo de sol que le ilumina, y la parte derecha con el samurái y su esposa, ¿no? Esta es una maravilla que nos habla del cuidado compositivo, del plano y del encuadre en el cine de Kurosawa, ¿no? Bueno, aunque ahora no nos podemos detener mucho en eso, ya vamos mal de tiempo. Y este juego de miradas, porque aquí hay un juego de miradas, de planos contra planos, entre Tayumaru y el samurái, y Kanazawa, que nos representa a Kanazawa como ese samurái débil, débil en tanto que lleva ahí, sí, lleva el arco y las flechas y el caballo, pero desmontado. Está a pie y lleva a su mujer montada en el caballo. Esto tiene que ver con una imagen que nos puso ayer, ayer en la anterior sesión, la semana pasada, el profesor Lorenzo Torres, del samurái, ¿no? Samurái a caballo con el arco y las flechas, que sería una imagen prototipo del samurái, más allá que de la que estamos acostumbrados, del samurái con la espada, a pie y demás. Ese samurái funcionario que por tanto está en debilidad masculina, tiene una espada más pequeña o más débil o más frágil que la espada de Tayumaru. Lo que despierta ese deseo en Tayumaru, como también analizó el profesor Torres, es el aire, ¿no? Ya que aparece en la naturaleza humana. He dicho antes que el deseo humano está representado como naturaleza humana, pero representado explícitamente como naturaleza, como tal, ¿no? Los árboles, la luz, el aire. Aquí hay tres elementos escenográficos que nos ayudan a representar, o cuatro, si se quiere, ¿no? El calor, que se ve en el sudor de Tayumaru, la luz, el aire y los árboles, ¿no? Y aquí sería la ráfaga de aire.
Bueno, que se está hablando aquí de sexo, creo que es indudable, ¿no? Curiosamente, la primera zona erótica o erógena del cuerpo de la mujer que despierta el deseo de Tayumaru tiene mucho que ver con el fetichismo, son los pies. Esto me recuerda mucho el arranque de la película de Buñuel, Él, donde el protagonista se siente totalmente atraído por la mujer cuando le ve los pies en una iglesia en concreto, en México. Pues aquí lo mismo, eso arranca en los pies y sube la cámara que está representando la mirada subjetiva, la mirada del personaje Tayumaru, hasta el rostro que queda desvelado gracias a esa ráfaga de aire que descorre el velo que cubría ese rostro bello de la mujer. Por tanto, lo real del deseo sexual como propio de la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? Bueno, pues esto que tiene que ver con el deseo sexual. Está representado, como decía antes, por elementos escenográficos como el aire, la luz, el sol, etc., ¿no? En estos bellos planos que no nos podemos ahora detener mucho a analizar, en la iluminación, en cómo se utilizan aquí los rayos de luz, la iluminación, el sol sobre el cuerpo musculoso en erección, como lo hemos visto, entra en erección literalmente ese cuerpo ante la mujer y luego la mujer envuelta en esa luz blanca del fondo y ese cuerpo musculoso esculpido por la luz en la iluminación y que se nos aparece ahí representando directamente una erección, ¿no?, en torno a la espada. Creo que esto no es sobreinterpretar, ni mucho menos, es casi una descripción. ¿Por qué? La espada, claro, la espada va a ser lo que va a definir lo que ocurre aquí en el campo metafórico de lo sexual. Estamos hablando de sexo, estamos todo el rato hablando de sexo. Entonces la espada define aquí a lo masculino, tanto del lado de Tajomaru, que va a tener una espada finalmente más potente que la de Mifune Toshiro, al ser ese funcionario samurái totalmente debilitado. Y eso explica que necesariamente tengamos que leer a Kanazawa como un funcionario más que un samurái, porque eso explica la debilidad de su espada frente a la de Tajomaru. Espada frente a espada, creo que es indudable. La espada de Tajomaru, ahí en primer término, en proscenio, en el ángulo inferior derecho, frente a esa misma espada, también con el arco y las flechas, pero eso ya sabemos que lo va a abandonar, que ya de entrada parece como un poquito más pequeña y más frágil, digamos, por la propia composición del plano, que la de Tajomaru, que aparece grande, enorme. Quiero decir que esto se consigue simplemente pues, con la construcción escenográfica, ¿no?, con la composición del plano. Tajomaru está ahí en escorzo, tremendamente cerca de la cámara, y eso hace que su espada sea lo que más vemos, lo que está en primer término y lo más grande. Espada que luego se va a resaltar en varias ocasiones como en erección, directamente. Aquí la vemos como potente. La potencia de la espada de Tajomaru yo creo que es más que obvia. También en este momento en que le planta cara el funcionario, el samurái, aquí es más samurái que nunca porque aparece también la potencia masculina de su espada. Por tanto, hace que Tayumaru no se enfrente directamente a él, no quiera matarle directamente, no quiera luchar con él, sino que va a hacer una estrategia de seducción despertando su codicia. Pero que no tiene más remedio que hacerlo porque para él la mujer apareció en una posición de diosa, una diosa. Y la diosa es algo a lo que alguien no se puede resistir de ninguna forma, es algo arrebatador por completo. Esa diosa que tan bien pone en escena Kurosawa, este magnífico plano, bueno, en toda esta serie de planos, en esta secuencia, con el agua, el velo misterioso, el sombrero y el propio rostro de la mujer como una mujer bella. Algo que despertó, y esto es muy interesante, la envidia, el deseo
mimético, diría René Girard, el deseo como deseo mimético de tener al otro unido al odio, al odio. Y esto, aunque sí que no me voy a detener nada, porque esto sí quedaría para otro curso, en Kurosawa, como el cineasta del odio, el cineasta que en mi opinión mejor ha analizado el odio probablemente, y de hecho tiene una película clave que aquí se tituló El infierno del odio, es un título muy bien puesto, pero vamos, que tiene que ver con el odio, es de 1963. Para mí es una de las mejores películas de Kurosawa y sobre todo una de las grandes obras de la historia del cine que mejor ha abordado un tema muy difícil, que es el tema del odio de clase, de la lucha de clases, ¿eh? El odio que hay detrás de la lucha de clases. Hemos dicho antes que la igualdad reina en lo imaginario y en lo real reina la desigualdad. Hay una desigualdad de sexos, hay una desigualdad social, hay una desigualdad de todo tipo. Entonces, eso genera odio. Y ese odio que se genera por la desigualdad social, en este caso, por las clases diferentes, si alguien ha visto la película lo recordará perfectamente, que se basa en eso, en el odio de clase, como ninguna otra película lo ha descrito, pues tiene que ver con ese odio también que se despierta en el deseo de Tajomaru, ¿no? Tajomaru no solo es que desea a la mujer, es que además odia el no tenerla en ese momento. Por tanto, aparece ahí algo que está más allá del deseo sexual, porque no está simbolizado, es algo que se deja llevar, arrastrar por lo real mismo, de la pulsión, ese término que introdujo en el campo de la filosofía tan importante Freud, que es Trier. Freud, yo creo que una de sus grandes aportaciones es haber introducido esta idea de Trier, que es algo que da solución a un problema que ya se plantearon muchos filósofos, y en concreto Aristóteles, con su idea de acrasia, que es la acrasia, aquello que nos lleva al mal, incluso contra nosotros mismos, a pesar de que racionalmente sepamos que eso nos puede conducir al mal, dice Aristóteles, es una cosa absolutamente inexplicable que el ser humano, que es racional, se deja llevar, su conducta le lleva a comportamientos que le conducen al mal a él o a los demás, ¿no? Y eso lo llamó acrasia. Bueno, pues ese problema yo creo que quien lo resuelve en la historia de la filosofía es Freud, introduciendo esta idea de pulsión o trier. Lo que aparece aquí es la pulsión, tanto del lado en todos los personajes, ¿no? No solo del lado de Tayomaru, sino también del lado de la mujer. Y eso tiene que ver con su daga. ¿Qué es la daga de la mujer? Bueno, es muchas cosas complicadas y eso no lo podremos resolver ahora, tenemos que resolver ya en la siguiente sesión y tiene que ver con el núcleo mismo del relato, como he dicho antes. Pero si algo es la daga de entrada de la mujer, es lo que de pulsión hay también del lado de la mujer. La mujer no solo es misterio, no solo es un velo enigmático, es también un ser humano habitado por la pulsión, por supuesto. Esa escena tremenda en que la mujer aparece ahí con la daga y Tajumaru con su espada. Cuidado, porque si el hombre tiene una espada, la mujer tiene una daga. Y esa lucha que se establece entre ambos, lo que pasa, claro, que la daga de la mujer frente a la espada del hombre acaba siendo impotente y aparece ese momento terrible en que ella se pone a llorar y aquí va a acabar esta parte de la historia en la que no hay en la que hay acuerdo totalmente, en la que no hay discrepancia ninguna. Pero recordemos que incluso esta parte de la historia, la enunciación de la película no nos plantea ninguna discrepancia. En esta parte de la historia no hay discrepancia. Pero atención, porque esta parte de la historia, y con esto vamos a ir ya acabando, incluye un momento clave, que es el que nos va a llevar tiempo resolver. Y es un momento que nadie discute y que presenta un problema serio en la película. No digamos desde el punto de vista moral.
Atención, esto nadie lo discute. La enunciación no lo discute nadie. En una película el relato lo construye la cámara, el dispositivo cinematográfico y la narración en sí no lo discute. Aquí no hay divergencias. ¿Qué es lo que no discute nadie? Bueno, pues que la mujer se abandona. Se abandona y goza del encuentro sexual con Tajumaru. No hay otra forma de decirlo. Aquí irrumpe lo real del sexo en este plano, en contrapicado radical. Ya hablamos de estas angulaciones extremas también en la película, que son muy interesantes, en el que aparece el bosque, la espesura del bosque y la luz intensa del sol. Es decir, aquí aparece de nuevo eso que ya habíamos anunciado antes, la naturaleza humana, en la naturaleza del acto sexual humano, como algo inexplicable, insisto, absolutamente inexplicable y que solo podemos gestionar simbólicamente, pero que no es explicable y que toda explicación inmediatamente nos hace incurrir en el campo del moralismo y de la realidad imaginaria, pues esa irrupción de lo real del sexo, de lo real del encuentro sexual, a través de estas metáforas de la propia naturaleza, que es el bosque en sí, los árboles, el sol, la luz del sol, esa luz que ilumina el rostro de él y de ella, y cómo vemos al fondo, cómo en ese momento del encuentro, de la intensidad del encuentro, en el que ella tiene la daga en su mano, que le sujeta a Tajomaru, el sol, el brillo del sol se va haciendo cada vez más intenso, más cegador. Al fondo es como una estrella refulgente que estalla, es algo que estalla. Es muy bonito este momento de la película, esta composición en la secuencia, y esto demuestra de nuevo, por si hiciera falta más, aportar más, la maestría de Kurosawa en cómo ese momento de intensidad del encuentro sexual se plasma, incluso físicamente, objetivamente, con ese estallido de luz, de sol, que hay arriba en el ángulo superior derecho del campo representado. Y ese estallido de luz se refleja en el rostro de ella, que es el rostro de la mujer en el momento en que aparece el goce. Ese absoluto misterio que va a colapsar la narración y lo imaginario que es el goce de la mujer. El contraplano de ese momento del rostro iluminado de ella es este plano borroso. Borroso es muy interesante como Kurosawa aquí utiliza un difuminado y hace que la imagen esté desenfocada. Es un plano desenfocado, que da un efecto de difuminado, donde lo que predomina es el estallido del sol. Bueno, si esto, de la luz, si esto lo ponemos en relación con lo que dijimos en la primera sesión, que estalla aquí, que irrumpe aquí, lo real mismo, en tanto que lo real es aquello sobre lo que no hay figuración, sobre lo que no hay signo. Lo real es aquello que echa abajo la semiótica imaginaria, lo imaginario semiótico, que es lo mismo, como he dicho antes, ¿no? La realidad semiótico-imaginaria, poblada de signos y de imágenes, se desvanece y aparece algo que es completamente abstracto y que nos sitúa más allá del campo de la figuración, más allá del campo de la figura. Y insisto, esto remito a la sesión de análisis anterior, porque es el momento de goce de mayor intensidad, pero que, cuidado, es narrado desde el lado de lo femenino, como corresponde. Ahora aquí se está hablando del goce, pero del goce de lo femenino. En este momento en que ella suelta la daga. ¿Qué significa esa caída de la daga? Que, insisto, no discute la enunciación en la película y por tanto esto no entra a formar parte de las diferentes versiones. Sobre esto solo hay una versión, esta que estamos viendo, que ella suelta la daga y que la daga se clava en el suelo como momento de máxima intensidad, que se acompaña con este movimiento inequívoco de su mano abrazando a Tayumaru. Por tanto, ella goza. Podemos resumirlo así, el sentido de este momento, más allá del bien y del mal, más allá de la moral, y que por tanto nos confronta con lo real mismo. Ella goza.
Y ese goce se expresa en esa mano que se abre, totalmente iluminada sobre el cuerpo musculoso, en erección, que hemos estado viendo, y con su potente espada de Tajomaru. En la cámara se recrea con todos estos elementos escenográficos, incluido el sudor también, el calor. Por tanto, aquí la narración colapsa. ¿Ante qué colapsa la narración? ¿Ante qué colapsa la narración? Literalmente ante el goce de la mujer. Resolver este colapso ya no en el campo de lo imaginario, ya no en el campo de lo moral, en absoluto, sino en el campo de lo simbólico, pues es lo que nos entretendrá ya la próxima sesión, porque ya en esta no nos va a dar tiempo.